el grifo del fuego, el aroma grueso del humo y una voz humana gritando a través de la noche hasta que se rompa. Hay pocas muertes en la historia como horrorizante o como meticulosamente orquestadas, como ardiendo vivo. Nunca fue solo ejecución. Ira Tetro, on Ritual, una actuación que significa quemar obediencia en las mentes de cualquiera que se atrevió a cuestionar el poder. Imagínate estar en un mar de rostros, miles reunidos en una sombría anticipación. Sientes el calor del fuego antes de que empiece. Oíste el ruido de las cadenas de hierro, las oraciones murmuradas, las jeres de la mafia. Luego, en el centro de todo, se encuentra una sola persona atada indefensamente a una estaca de madera, ojos anchos, temblorosos, esperando que el fuego respire. Esto no era justicia, esto fue terror, envuelto en la capa de religión y ley, y durante siglos funcionó. ¿Cómo prepararon a las víctimas para entender el horror? Hay que mirar la preparación, el ritual que convirtió el sufrimiento humano en una advertencia pública. Los condenados a las llamas raramente fueron tratados como personas, fueron tratados como menos que humanos, herejes, brujas, traidores, amantes del diablo, etiquetas que justificaban todo lo que seguía. Una vez que una persona fue declarada culpable de pecados contra Dios, fueron despojados de dignidad antes de que el fuego los tocara. El día de ejecución comenzó con humillación. El acusado estaba vestido con ropa gruesa, sencilla, a menudo sin zapatos. Si fuera una mujer, su cabello podría ser afeitado como signo de corrupción espiritual. Sus manos atadas fuertemente delante de ella. Ella sería desfilada por calles llenas de gente, mientras las campanas se tocaban y la gente gritaba maldiciones. Los niños tiraron piedras, los sacerdotes recitaron salmos, los soldados flanquearon el camino para que nadie pudiera correr. No fue solo un castigo, era exhibición. Los condenados se convirtieron en un sermón vivo. En el terreno de ejecución, los preparativos eran exactos. La estaca fue colocada en el centro de una pira cuidadosamente construida. Copas de troncos, paja y maricones dispuestos a quemar lentamente y caliente. Alrededor de él estaban oficiales, guardias y clero, cada uno con un papel en el ritual. A veces, el verdugo ataba a la víctima con cuerda, pero para aquellos que lucharon o maldecieron, se utilizaron cuellos de hierro o cadenas pesados, infundados, cortando en carne. Sus tobillos y la cintura estaban atados apretados para que no pudieran caer a medida que las llamas se levantaban. Y siempre, antes de que la antorcha fuera traída, vinieron las últimas palabras del sacerdote. Confiesa, y Dios puede tener piedad de tu alma. Pocos lo hicieron, algunos gritaron, algunos rezaban, algunos se quedaban en silencio, ya a mitad de camino entrando en sus mentes. Luego vino el fuego. ¿Por qué disparar? ¿Por qué no una espada o una cuerda? La respuesta no se encuentra solo en crueldad, sino en creencias. Para las mentes medievales, el fuego no fue simplemente destrucción, fue purificación. Salem quemó el pecado del alma. La propia escritura parecía justificarla, porque nuestro Dios es un fuego consumidor, dijo el libro de los Hebreos. Si se cree que el pecado de una persona manchaba su cuerpo, qué mejor manera de limpiarlo que dejar que la llama devorara cada rastro. No hay huesos que enterrar, no hay tumba para que los seguidores lo visiten, solo ceniza llevada por el viento. Pero debajo de ese santo simbolismo pone algo más oscuro. El fuego era espectáculo. Era control. Una espada podría matar a un hombre en un segundo. Una cuerda podría silenciarlo en un minuto. Pero el fuego
forzó al mundo a observar. Hizo que la muerte fuera visible, tangible, convirtiendo el miedo en obediencia. Cada ejecución fue un mensaje de gobernantes y sacerdotes. Esto es lo que sucede cuando piensas por ti mismo. Y la gente escuchaba. La agonía de la muerte de las llamas por la quema no fue rápida. Fue elaborado para ser lento. Si la pira estaba apilada con madera seca y paja, las llamas podrían levantarse rápidamente, envolviendo el cuerpo en minutos. Pero más a menudo, la madera era húmeda, verde o espaciada, suelta para dejar que el aire lo alimentara gradualmente. Eso significa que los condenados no murieron de inmediato. Hon cocinado, sei seco. Muchas víctimas inhalaron humo grueso mucho antes de que el fuego llegara a ellos, sus pulmones llenos de ceniza caliente y veneno, asfixiándolos hasta que se derrumbaron. Otros fueron dejados conscientes mientras las llamas lamían sus piernas y el vientre, ampollas, y estallaban la piel mientras la multitud miraba hacia arriba. Los ejecutores a veces ataban pequeñas bolsas de pólvora alrededor del cuello de la víctima para conceder una muerte rápida cuando el fuego lo alcanzó. Pero no todas las víctimas recibieron tanta misericordia. Los testigos describieron el olor dulce, sucio e inolvidable. Escribieron los gritos que se levantaron sobre el grifo del fuego, de rostros retorcidos en agonía hasta que ya no parecían humanos. A veces la multitud animaba, a veces lloraban, pero nadie lo olvidó. Los famosos ardientes que sacudieron al mundo entre todos los incendios que ardieron a través de la historia. Algunos nombres aún brillan más en la infamia. Juana de Arco, el santo, en las llamas 1431, en la plaza de Rouen, Francia. Una niña de 19 años se encontraba ante sus enemigos soldados, sacerdotes y jueces. Su nombre era Jeanne d'Arc. Para los franceses, ella era una santa salvadora que había dirigido ejércitos por la dirección divina. Para los ingleses, era una bruja que decía hablar con ángeles. Su juicio no fue más que una burla. Cada palabra retorcida contra ella, cada silencio interpretado como culpa. Y cuando el veredicto fue leído, la muerte por fuego, no gritó. Ella oró al amanecer. Fue llevada por las calles al mercado. La ataron a una estaca alta y madera amontonada, empapada con aceite y lanzamiento. Pero la madera era húmeda, deliberadamente así, para prolongar su sufrimiento. Mientras las llamas se subían, los testigos dijeron que llamó el nombre de Jesús hasta que su voz se perdió en humo. Algunos guardias lloraron, otros miraron hacia otro lado. Cuando el fuego finalmente murió, su cuerpo fue quemado de nuevo, 2 veces más, hasta que nada quedó. Las cenizas fueron dispersas en el Sena para borrar cada rastro de ella. Pero la historia se acordó. Why Al Recorder se convirtió en una santa. Jan Hus, el herético que en 1415 en Bohemia. Otro hombre encontró el mismo destino en Jan Hus, un erudito que se atrevió a desafiar el poder de la iglesia. Predicó contra la corrupción, contra las indulgencias, y exigió que la fe volviera a la simplicidad. Por eso, fue condenado como un hereje. Cuando las llamas lo rodeaban, Hus hizo algo que pocos podían. Cantó himnos. Se levantaron de sus labios mientras el humo llenaba sus pulmones. Los verdugos usaban madera verde, asegurando que el humo grueso lo ahogaría antes de que las llamas consumieran su cuerpo. Su muerte encendió más que un fuego. Provocó las guerras husitas, mientras miles de personas se levantaron en revuelta contra la iglesia que mató a su maestro. La muerte de un solo hombre se convirtió en la rebelión de una nación. Las brujas de Bamberg, 1620 a 1630, para el siglo XVII. Europa se estaba ahogando en paranoia.
La peste, el hambre y el miedo convirtieron a los vecinos en acusadores. En ciudades como Bamberg, Alemania, familias enteras fueron eliminadas en juicios de brujas. Cientos fueron torturados hasta que confesaron crímenes imposibles, volando con demonios, maldeciendo cultivos, llamando tormentas. Una vez condenados, fueron llevados a la pira en cadena. Los testigos escribieron que los incendios fueron construidos deliberadamente para durar mucho tiempo hasta la noche, forzando a la gente a ver cómo las víctimas se retorcían y gritaban. A veces 10 o 20 fueron quemadas juntas, madres, hijas, incluso niños. El aire lleno de gritos de que ninguna oración podía silenciar. Y sin embargo, la iglesia lo llamó justicia. Richard Weich, la fe que no ardería 1440. En Inglaterra, un sacerdote llamado Richard Weich se acusó de herejía por difundir las enseñanzas de John Wycliffe, un movimiento que cuestionó la riqueza y el poder de la iglesia. En Tower Hill, lo ataron a una estaca mientras el viento azotaba a través de la multitud. Rezó en voz alta por el perdón por los que lo mataron. El fuego se levantó lentamente. No maldijo, no suplicó. Sus últimas palabras fueron un susurro en tus manos. Oh Señor, yo encomiendo mi espíritu. Incluso cuando las llamas lo devoraron, su desafío calmo se convirtió en leyenda. Pero para la gente de la Edad Media, eran entretenimiento. Las ejecuciones fueron vacaciones públicas. Las tabernas se llenaron temprano. Los comerciantes vendieron pan y cerveza en la horca. Las familias trajeron a los niños para aprender una lección. Algunos vinieron a Gira, otros a rezar, y aún otros vinieron simplemente a ver, porque nada en su mundo coincidía con la fascinación de ver una lucha del alma humana contra el fuego. Fue una extraña mezcla de horror y devoción. Para algunos, la vista del sufrimiento confirmó su fe. Para otros, plantó semillas de duda que un día florecería en reformas. Cuando Juana de Arco se quemó, muchos en la multitud lloraban abiertamente. Algunos juraron que vieron una paloma saliendo del humo. Cuando Jan Hus cantó a través de las llamas, los testigos sintieron vergüenza, no orgullo. Estos momentos deschinados, o atejorizaj, a veces inspirados en su lugar. Ese fue el mayor error de cálculo de la iglesia anal: intentar matar ideas con fuego. Hicieron mártires que arderían para siempre en la historia. Cuando el humo se limpió y las cenizas se enfriaron, la lección estaba destinada a terminar. La multitud se fue a casa. Los sacerdotes se limpiaron las manos. Los verdugos cobraron su pago. Pero los ecos de los gritos, el olor, la vista, el sonido de la carne ardiente perduraron. Y durante siglos, ese eco obsesionó la conciencia de Europa. Quemarse en la hoguera nunca fue solo una vida. Era sobre el control, sobre recordar a cada alma que no pensaba, ni susurro, ni duda valía la pena el fuego. Pero a medida que pasaba el tiempo, las llamas que simbolizaban la pureza comenzaron a revelar algo más completamente en la corrupción y el miedo que se quemaban dentro de aquellos que las ordenaron. Las plazas de la ciudad fueron transformadas en terrenos de la muerte. Se construyeron etapas, plataformas levantadas. Los funcionarios se sentaron en primera fila, vestidos con túnicas y armaduras, viendo como si asistieran a una obra sagrada. Los condenados fueron los intérpretes que no estaban dispuestos, los sacerdotes, los directores, la multitud, la audiencia de la condenación. Las piras se hicieron más grandes y más intrincadas. En España y Portugal, durante la altura de la Inquisición, se construyeron andamios especiales para autos da fe públicos, literalmente, actos de fe. Estas ceremonias podían durar días enteros, con sermones, himnos y confesiones públicas antes de que comenzara la quema.
Cada acto fue diseñado para mostrar no solo castigo, sino también justicia divina. La iglesia decía que quemó pecado, no carne, pero el olor en el aire decía lo contrario. Los hombres, las mujeres y hasta los niños fueron quemados por crímenes tan frágiles como poseer libros prohibidos o no confesar bajo tortura. Cuestionar la autoridad era arriesgar el fuego, y así el silencio se extendió más rápido de lo que la verdad podría. Los siglos XV y XVI vieron quizás la campaña más organizada de fuego jamás registrada, la Inquisición, establecido para defender la pureza de la fe, se convirtió en una máquina que devoró a sus propios creyentes. Cualquiera podría ser acusado: eruditos, comerciantes, soldados, viudas, judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que aún mantenían viejas costumbres, o protestantes en escondite. Una vez acusado, la culpa estaba casi garantizada. Los interrogatorios fueron santos. La tortura era persuasión divina, y el castigo ardiendo vivo fue visto como la limpieza definitiva. Incluso el lenguaje de la muerte estaba vestido de santidad. Los condenados fueron llamados relajados al brazo laico, una frase que significaba sugerir que la iglesia misma no ejecutó a nadie. Ellos simplemente entregaron el alma al Estado para ser quemados pero las llamas eran iguales. En Sevilla, los registros muestran miles de ejecutados en menos de un siglo. Familias enteras desaparecieron en humo. Los condenados fueron desfilados por las calles con velas y sombreros apuntados con demonios, símbolos de vergüenza que los redujeron al espectáculo antes de sus muertes. Los espectadores describieron el proceso en detalles escalofriantes: los andamios de madera brillando bajo la luz del sol, el grifo de las antorchas, los sacerdotes cantando himnos latinos para ahogar los gritos. A los que miraban les dijeron que oraran por las almas de los condenados, pero lo que ellos realmente oraron fue que nunca serían ellos. Las cazadoras de brujas en fuego, como arma de Midosi. La Inquisición quemó herejes. La casa de brujas se quemó el miedo. En los siglos XVI y XVII, la paranoia europea alcanzó su altura de fiebre. Enfermedad, guerra, hambre, todos fueron culpados de las fuerzas invisibles, y las mujeres se convirtieron en las chivas expiadoras. Desde Alemania a Escocia, desde Francia hasta Suecia, decenas de miles de acusados fueron condenados a las llamas. La lógica era horriblemente simple. Si flotaba sobre el agua, era culpable. Si se hundió y se ahogó, era inocente, pero estaba muerta. Si confesó bajo tortura, selló su propio destino. Si se negara, el fuego extraería la verdad para ella. Las pruebas se llenaron de absurdas evidencias: una verruga confundida con la marca de un diablo, un gato negro visto en una ventana, una oración murmurada en la oscuridad. En la ciudad alemana de Bamberg, entre 1626 y 1631, más de 600 personas, muchas de ellas niños, fueron quemadas como brujas. Todos los barrios fueron vaciados. El humo se convirtió en una parte diaria del horizonte. Los testigos dijeron que los incendios ardían día y noche. El olor de lanzamiento y carne mezclándose con el olor del pan de los mercados cercanos. La gente se acostumbró a ella. Ese era el verdadero horror, no solo las muertes, sino lo ordinarios que se convirtieron. Incluso los eruditos se unieron a la locura. El infame manual de caza de brujas, Malius Maleficarum, el martillo de brujas, enseñó a los jueces a detectar, torturar y condenar. Sus páginas gotearon de superstición disfrazada de teología, y donde se extendió el libro, las piras siguieron. Para muchos, estas quemaduras no fueron solo ejecuciones, sino festivales de miedo. Las multitudes animaban como el fuego consumía a sus vecinos. Las madres vieron quemar a sus hijas.
La fe se había convertido en fanatismo y la razón se había convertido en ceniza. Durante el reinado de la Reina María, y conocida por siempre como Bloody Mary, más de 280 protestantes fueron quemados por herejía en menos de 5 años. Entre ellos estaban los obispos Hugh Latimer y Nicholas Ridley. Sus muertes en Oxford se convirtieron en legendarias. Los testigos registraron cómo las llamas luchaban para elevarse. Piras mal construidas causaron que el fuego se incendiara en lugar de quemarse. Latimer, viejo y débil, habló con Ridley a través del Humontén. Buen consuelo, maestro Ridley, y haz el hombre. Hoy encenderemos una vela como la gracia de Dios en Inglaterra, ya que confío nunca será apagada. Sus palabras demostraron ser ciertas. Su fuego encendió un movimiento que sobreviviría tanto a sus cenizas como a su reina. Pero incluso cuando los reformadores reemplazaron a los perseguidores, el método permaneció. Bajo diferentes gobernantes, bajo diferentes banderas, la estaca continuó quemando. El nombre de los condenados cambió. Las oraciones cambiaron. Solo las llamas se mantuvieron fieles. La obsesión de la historia por la quema revela una verdad incómoda. No solo estaba destinada a matar, sino que estaba destinada a mostrar sufrimiento. Las cuentas de testigos oculares del siglo XV al XVII describen cada etapa de la muerte con doloroso detalle. Cuando el fuego estaba bien construido y el aire aún, una víctima podría perecer en 15 minutos, primero ahogándose en humo y luego colapsándose como el calor abrumó el cuerpo. Pero en piras mal hechas, la muerte podría tardar 1 hora o más. La ropa se agarró primero, la piel ampollada, ennegrecida, pelada. Los gritos de la víctima atravesarían a la multitud, cada vez más débiles, con cada aliento. Los ojos se derritieron, el pelo se quemó como antorchas. Cuando la carne se quemó, los huesos se rompieron del calor. Y sin embargo, la gente miraba. Trajeron niños, anaplastaron cuando las llamas se elevaron, se inclinaron cerca cuando los gritos comenzaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque el fuego no solo estaba consumiendo un cuerpo, sino que estaba alimentando algo dentro de los observadores a miedo, fe y la retorcida seguridad de que estaban a salvo, al menos por hoy. La razón, la ciencia y la filosofía comenzaron a hacer preguntas que la fe había prohibido. Pensadores como Voltaire y Montesquieu condenaron las ejecuciones públicas como reliquias bárbaras del pasado. En toda Europa, las voces se levantaron contra la tortura, contra los juicios de brujas, contra la idea de que el castigo debería ser un espectáculo. En Inglaterra, la última ejecución grabada por quemadura por herejía tuvo lugar en 1612 en Francia. La práctica se prolongó hasta mediados de 1700 y en el Sagrado Imperio Romano. Se cree que la quema final de brujas ocurrió en 1775, una sirvienta llamada Anna G. L.D., ejecutada por brujería en Suiza. Pero incluso cuando las llamas se apagaron, el recuerdo de ellos dejó cicatrices profundas. Las piras habían hecho su trabajo en siglos de silencio, obediencia y miedo, grabados en los huesos de las sociedades que una vez se habían llamado civilizado. Cada ejecución fue diseñada para aterrorizar a los vivos más que castigar a los muertos. Las llamas eran un espejo, mostrando a la multitud cómo era la rebelión. Cada grito de agonía era una advertencia. Este podría ser Tuan, el genio, y el horror de este método fue su visibilidad. A diferencia de las torturas ocultas de calabozos, el fuego exigía testigos, convirtió el dolor en propaganda. Y así, incluso después de que se prohibieran las llamas, su espíritu sobrevivió en prisiones, horcas, escuadrones de fuego, cámaras de gas. Las herramientas cambiaron, pero el propósito permaneció: a hacer visible la muerte.
hacer instintivo la obediencia. El fuego enseñó a los gobernantes una lección demasiado útil. Para olvidar en el miedo, controla mejor que la fe. Películas, pinturas, incluso pesadillas prestadas de la pira medieval, es el símbolo de la crueldad humana máxima y el precio de la convicción. Las cenizas de Juana de Arco se convirtieron en reliquias de fe. Los himnos de Jan Hus se convirtieron en himnos de reforma, y las mujeres sin nombre de Bamberg, y se convirtieron en los rostros de todos los inocentes que alguna vez sufrieron por el poder de otro. El fuego que una vez los silenció dio su inmortalidad de la memoria. Sin embargo, a toda la distancia moral que creemos que hemos ganado, la pregunta persiste: ¿hemos dejado realmente las llamas atrás? ¿O simplemente hemos cambiado la forma del fuego quemando reputaciones en lugar de cuerpos, destruyendo espíritus en lugar de carne? La humanidad todavía sabe cómo arder. Cuando imaginas a una persona atada a una estaca, envuelta en llama, ves más que la muerte. Ves que la creencia se torció en crueldad. Ves que la justicia se convirtió en teatro. Ves lo fácilmente que la gente puede convencerse a sí misma de que el sufrimiento sirve a un propósito superior. Por eso estas historias importan, no por la corona, sino porque revelan la verdad más oscura de todos. Las peores atrocidades de la historia no fueron cometidas por monstruos, sino por gente común, convencida de que estaban haciendo el bien. La quema en la hoguera puede pertenecer al pasado, pero su lección se quema. La línea entre justicia y barbarie es más delgada que la propia llama. Si la pira fue construida para destruir la esperanza, entonces el recuerdo es el acto que la mantiene viva. Recordar Juana de Arco es recordar el valor contra la corrupción. Recordar a Jan Hus es recordar la verdad que canta incluso cuando arde. Recordar a las brujas es recordar cómo el miedo convierte a los vecinos en verdugos. Cada llama, cada muerte, cada grito estaba destinado a terminar una historia. Pero en verdad comenzaron uno en la historia de la resistencia, de la reforma, de la lucha humana interminable entre la creencia y la brutalidad. Los incendios que una vez consumieron a los inocentes iluminan ahora nuestra comprensión de la justicia. Nos recuerdan que el progreso no nace de la comodidad, sino de enfrentar la crueldad que una vez llamamos divina. Así que la próxima vez que veas fuego, piensa en lo que significaba una vez. No calidez, no es ligera. Pero el juicio. Piensen en las caras que miraron hacia arriba, a través del humo, orando por aire. Piensa en las multitudes que miraron, creyendo que eran justos. Piense en lo fácil que el miedo se convierte en tradición. Y pregúntate, ¿qué habrías hecho en esa multitud? ¿Te habrías dado la espalda? ¿Te habrías animado? ¿O habrías susurrado la única verdad prohibida que ninguna fe, ningún imperio, ningún dios vale el grito de otro ser humano? Porque al final, ese es el verdadero legado de quemarse en la hoguera. No las cenizas, no los huesos, pero la pregunta que nunca muere